Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que, si eres como yo, te va a mantener pegado a la pantalla hasta altas horas de la noche. Sí, hablamos de series adictivas, pero con un toque específico en polis turcos. Prepárense porque vamos a descubrir algunas joyas ocultas y otras no tan ocultas que te harán amar el drama, la acción y el intrigante mundo de la justicia en Turquía. Antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras recomendaciones semanales de series y películas de todas partes del mundo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Vamos a empezar nuestro recorrido con una serie que para muchos es un clásico moderno, Ezel. Sé que técnicamente no se centra exclusivamente en policías, pero la intrincada trama de venganza, la corrupción policial que se asoma por todas partes y las complejas relaciones entre los personajes la hacen irresistible. Ezel, interpretado magistralmente por Kenan İmirzalıoğlu, es un hombre traicionado por sus amigos y su amada, encarcelado injustamente y dado por muerto. Después de años de planificación, regresa con una nueva identidad para vengarse de aquellos que lo destruyeron. Aunque la policía no sea el foco principal, su presencia es constante, ya sea investigando los crímenes de Ezel o participando activamente en la trama, muchas veces de forma corrupta. La serie es un torbellino de emociones, giros inesperados y actuaciones brillantes. Si te gustan las historias de venganza con un toque de noir y una ambientación turca fascinante, Ezel es tu serie. Ezel no es solo una serie de venganza, es una profunda exploración de la traición, el amor perdido y la redención. La construcción de la nueva identidad de Ezel, su meticulosa planificación y su frialdad calculada son elementos que enganchan desde el primer momento. Pero lo que realmente destaca es la complejidad de los personajes. No hay buenos y malos absolutos, cada uno tiene sus propias motivaciones y sus propias razones para actuar como lo hace. La serie te obliga a cuestionar la moralidad de las acciones de Ezel, a entender el dolor que lo impulsa y a simpatizar con su búsqueda de justicia. La presencia de la policía, aunque no central, es crucial para entender la magnitud de la corrupción que impregna la sociedad representada en la serie. Los agentes corruptos son cómplices de los villanos, facilitando sus crímenes y protegiéndolos de la ley. Esta representación crítica de la policía añade una capa de realismo a la serie, mostrando que el sistema está viciado desde dentro. La investigación de los crímenes de Ezel se convierte en un juego del gato y el ratón, donde la policía no siempre es la fuerza del orden, sino un obstáculo más en el camino de la venganza. La ambientación en Estambul es otro punto fuerte de la serie. Los paisajes urbanos, los barrios marginales y los lujosos hoteles crean un contraste visual que refleja la disparidad social y económica de la ciudad. La música, la fotografía y el diseño de producción contribuyen a crear una atmósfera noir que envuelve al espectador en el mundo oscuro y peligroso de Ezel. Siguiendo con el tema de la corrupción y la intriga, tenemos Yerde, que significa adentro. Esta serie es una adaptación de la película The Departed de Martin Scorsese, y como tal, te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados en la infancia y terminan en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Umut se convierte en policía. Ambos ignoran la verdadera identidad del otro, y sus caminos se cruzan constantemente en una danza peligrosa de engaño y lealtad. Yerde es una serie de ritmo rápido, llena de acción, drama y suspense. Las actuaciones son impecables y la trama te mantiene adivinando hasta el final. La tensión entre los hermanos, la amenaza constante de ser descubiertos y la complejidad moral de sus decisiones hacen de esta serie una experiencia realmente adictiva. Además, los personajes secundarios son igualmente memorables, cada uno con sus propios secretos y motivaciones. Yerde es un thriller psicológico que explora la dualidad de la naturaleza humana. Sarp y Umut son dos caras de la misma moneda, dos hermanos unidos por la sangre pero separados por el destino. Su lucha interna, la necesidad de mantener su tapadera y el miedo a ser descubiertos son los elementos que generan la tensión constante en la serie. La adaptación de la trama de The Departed a la realidad turca es un acierto, ya que la serie logra capturar la esencia de la película original al tiempo que incorpora elementos propios de la cultura y la sociedad turca. La infiltración de Sarp en la mafia es un elemento clave de la serie. El espectador acompaña a Sarp en su camino hacia la oscuridad,
observando cómo se ve obligado a cometer actos que van en contra de sus principios para mantener su tapadera. La relación de Sharp con los miembros de la mafia es compleja y llena de matices. Algunos lo ven como un aliado, otros como una amenaza. Sharp debe ganarse su confianza, pero al mismo tiempo debe mantenerse fiel a su misión. La trama de Umut, por otro lado, se centra en su lucha por ascender en la policía y por demostrar su valía. Umut es un policía honesto y dedicado, pero su pasado lo persigue y le impide confiar plenamente en sus compañeros. La investigación que lleva a cabo Umut para desmantelar la mafia se cruza constantemente con la infiltración de Sharp, creando una dinámica peligrosa y llena de suspense. Ahora, si buscas algo un poco más actual y con un enfoque más directo en el trabajo policial, te recomiendo Kukur. Esta serie es un fenómeno en Turquía, y por buenas razones. Se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Aunque se les considera protectores del barrio, también están involucrados en actividades ilegales. La llegada de un nuevo jefe de policía, Murtaza, dispuesto a limpiar Kukur, desencadena una guerra sin cuartel. Kukur es una serie visualmente impresionante con una banda sonora pegadiza y un estilo único. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la justicia y la corrupción. Los personajes son complejos y multifacéticos, y sus relaciones están llenas de tensión y conflicto. La acción es constante y cada episodio te deja con ganas de más. Además, la serie ofrece una visión fascinante de la cultura turca y la vida en los barrios marginales de Estambul. Aunque la policía es un antagonista en gran parte de la serie, su lucha por mantener el orden y la justicia añade una dimensión interesante a la trama. Kukur es una serie que rompe con los estereotipos de las series policiales. La familia Koval no son héroes ni villanos, son personas complejas que luchan por sobrevivir en un mundo hostil. El barrio de Kukur es un microcosmos de la sociedad turca, un lugar donde la ley no siempre llega y donde la gente debe buscar sus propias soluciones. La serie explora la lealtad a la familia, la importancia de la tradición y la lucha por el poder en un entorno donde la violencia es moneda corriente. La llegada del jefe de policía Murtaza es el catalizador que desata el conflicto en la serie. Murtaza es un hombre inflexible, que cree en la ley y el orden y que está dispuesto a todo para limpiar Kukur. Su enfrentamiento con la familia Koval es inevitable, ya que ambos representan dos visiones opuestas del mundo. La serie plantea preguntas sobre la legitimidad del uso de la fuerza, la naturaleza de la justicia y la responsabilidad del Estado en la protección de sus ciudadanos. La estética de Kukur es otro de sus puntos fuertes. La serie utiliza colores vibrantes, una fotografía cuidada y una banda sonora ecléctica para crear un ambiente único y reconocible. La música, que mezcla elementos tradicionales turcos con sonidos modernos, es un elemento clave para transmitir las emociones y el ritmo de la serie. Cambiando un poco de tono, vamos a hablar de Behzat Concedilla. Bir Ankara Polisiyesi. Esta serie es diferente a las demás. Es más oscura, más realista y a menudo más cínica. Behzat Concedilla es un detective de homicidios en Ankara, la capital de Turquía. Es un hombre amargado con problemas personales y una visión pesimista del mundo. Sin embargo, también es un detective brillante, dedicado a su trabajo y leal a su equipo. Behzat Concedilla. No se centra tanto en la acción como en el desarrollo de los personajes y la exploración de temas sociales. La serie aborda la corrupción policial, la violencia doméstica, la pobreza y la injusticia. Es una serie cruda y a veces perturbadora, pero también es profundamente conmovedora. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Erdal Beykiolu en el papel de Behzat Concedilla. Si buscas una serie policial que te haga pensar y sentir, Behzat Concedilla. Es una excelente opción. Es importante tener en cuenta que esta serie es más adulta en su contenido y lenguaje que las otras que hemos mencionado. Behzat Concedilla. Es una serie que se aleja de los clichés de las series policiales. No hay héroes perfectos ni villanos caricaturescos, solo personas imperfectas que intentan hacer lo mejor que pueden en un mundo injusto. Behzat Concedilla es un personaje complejo y contradictorio, un hombre que ha sufrido mucho y que ha perdido la fe en el sistema. Su cinismo y su amargura son una defensa contra el dolor, pero también son una fuente de inspiración para su trabajo. La serie retrata la realidad de la policía turca de una manera cruda y realista. La corrupción, la burocracia y la falta de recursos son obstáculos constantes para el trabajo de Behzat Concedilla y su equipo.
La serie no se anda con rodeos a la hora de mostrar la violencia y la injusticia que imperan en la sociedad turca. La violencia doméstica, la pobreza y la explotación son temas recurrentes en la serie. El desarrollo de los personajes es uno de los puntos fuertes de Behzat C. Concedilla. Cada miembro del equipo de Behzat C. Concedilla tiene su propia historia y sus propios problemas. La serie explora las relaciones entre los personajes, sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. La lealtad y el compañerismo son valores fundamentales para el equipo de Behzat C. Concedilla. Que se apoya mutuamente para superar las dificultades. Ahora, para los que disfrutan de un buen thriller psicológico, les recomiendo Persona. Esta miniserie es protagonizada por Haluk Bilginer, un actor turco de renombre internacional. Interpreta a Aga Beyolu, un hombre diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer un crimen que planeó durante años. Nebra Elmas, una detective de policía, es asignada al caso y se ve envuelta en un juego del gato y el ratón con Aga. Persona es una serie inteligente e intrigante y llena de suspense. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral, y la trama te mantiene adivinando hasta el final. La serie explora temas como la memoria, la identidad, la moralidad y la justicia. Además, la dirección es impecable, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica que te sumerge por completo en la historia. Aunque la policía es un elemento central de la trama, la serie se centra más en la mente de los personajes y en sus motivaciones. Persona es una serie que te hace cuestionar la naturaleza de la realidad. La enfermedad de Alzheimer de Aga Beyolu le permite escapar de la responsabilidad de sus actos, pero también lo convierte en una víctima de su propia mente. La serie explora la fragilidad de la memoria, la importancia de la identidad y la dificultad de distinguir entre la verdad y la mentira. La detective Nebra Elmas es un personaje complejo y atormentado. Su lucha por resolver el caso de Aga Beyolu se convierte en una búsqueda de su propia identidad. La serie plantea preguntas sobre la justicia, la venganza y la redención. ¿Es justo castigar a un hombre que ha perdido la memoria? ¿Es legítimo tomarse la justicia por mano propia? ¿Existe la posibilidad de redención para alguien que ha cometido un crimen atroz? La dirección de la serie es impecable. La atmósfera opresiva y claustrofóbica, la fotografía cuidada y la música inquietante contribuyen a crear una experiencia inmersiva que te mantiene al borde del asiento. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente magistral. Bilginer logra transmitir la confusión, el miedo y la determinación de Aga Beyolu de una manera convincente y conmovedora. Y para finalizar nuestro recorrido por las series de polis turcos, quiero mencionar Soz. Esta serie se centra en un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Es una serie de acción pura y dura, con impresionantes escenas de combate y una trama llena de adrenalina. Aunque no se centra exclusivamente en policías, el equipo está formado por soldados y agentes de inteligencia que trabajan juntos para proteger a su país. Soz es una serie patriótica y emocionante, que te mantiene pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. Las actuaciones son convincentes y los personajes son fáciles de apoyar. Si te gustan las series de acción con un toque de patriotismo y una ambientación militar, Soz es una excelente opción. Es importante tener en cuenta que la serie puede contener escenas violentas y un lenguaje fuerte. Soz es una serie que rinde homenaje a los soldados turcos que luchan contra el terrorismo. La serie muestra el sacrificio, la valentía y el compañerismo de estos hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para proteger a su país. La trama se centra en las operaciones militares, las estrategias de combate y la lucha contra los grupos terroristas. La serie no se anda con rodeos a la hora de mostrar la violencia de la guerra. Las escenas de combate son realistas y brutales, y la serie no esconde el costo humano del conflicto. Sin embargo, Soz también destaca los valores de la lealtad, el honor y el patriotismo. Los personajes son fáciles de apoyar, ya que la serie se centra en sus motivaciones, sus miedos y sus esperanzas. La ambientación militar es un punto fuerte de la serie. Las escenas de acción son impresionantes, y la serie utiliza efectos especiales de última generación para crear una experiencia visual impactante. La música, que mezcla elementos tradicionales turcos con sonidos modernos, contribuye a crear un ambiente épico y emocionante. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series de polis turcos más adictivas. Hemos visto series de venganza, intriga, corrupción, drama psicológico y acción pura.
Espero que hayan encontrado alguna que les interese y que les haga pasar un buen rato. Recuerden que estas son solo algunas recomendaciones, y hay muchas otras series turcas que merecen ser vistas. Lo importante es explorar y encontrar aquellas que te gusten. Ahora, me gustaría saber cuál de estas series les llamó más la atención. Déjenme sus comentarios abajo y también cuéntenme si han visto alguna otra serie de polis turcos que les haya gustado mucho. Me encanta leer sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya sido útil e informativo. Si les gustó, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.